Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de nuestra portada en el Perú 21 de hoy. ¿Cómo no? ¿Quién manda a quién? Es lo que decimos. Boluarte y Otárola comparten el poder según encuesta de Semana Económica. Ahí está, para que se vea mejor. Ambos tienen el mismo porcentaje, 85%. Es la percepción de la gente. No se veía este empate desde Ollanta y Nadine y antes desde Fujimori y Montesinos. Pero vamos a hablar un poquito de lo que significa esta encuesta. ¿La presidenta o el premier? ¿Quién manda a quién? Boluarte y Otárola son las personas más poderosas del país con 85% según una encuesta de Semana Económica. Muestra realizada por Ipsos coloca a Keiko Fujimori en el tercer lugar, seguida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bueno, ya habíamos hablado en diferentes ocasiones con diferentes analistas y la percepción era la misma, que el señor Alberto Otárola tenía pues esta perpetuidad en el poder desde que Dina Boluarte asumió y que incluso estuvo frente a las protestas y ha sobrevivido hasta hoy. La percepción del poder que él tiene se iguala a la presidenta. Pero no solamente eso, también se ve, bueno, en el cuadro, que detrás de la dupla con más poder en el país figura la lideresa, ya lo había mencionado, de Keiko Fujimori, la fiscal de la Nación, también está el líder de APP, César Acuña, y el presidente del BCR, Julio Velarde. Ellos completan la lista de los 10 más poderosos. Carlos Rodríguez Pastor, presidente del grupo Intercorp, 28%. Vladimir Cerrón, el investigado dueño de Perú Libre, 23%. Alex Contreras, ministro de Economía, tiene 20%. Y Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, con 18%. Bueno, vamos a ver cuál es la percepción, porque vamos a analizar a fondo esta encuesta Poder con César Campos. Él es analista político y sabe de lo que estamos hablando. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, señor Campos? Bienvenido. Qué gusto, Mayra. ¿Cómo estamos? Bien, esta encuesta Poder, ya en algún momento creo lo habíamos conversado, coloca a Alberto Otárola en el mismo lugar que la presidenta. Y esto es algo que no se veía desde tiempos atrás. Lo hemos visto en el matrimonio de Ollanta Humala con Nadine Heredia, cuando les decían la pareja, la mal llamada pareja presidencial, cuando los votantes votaron por Ollanta Humala y no por Nadine Heredia. Lo mismo se vio también años atrás con Fujimori y Montesinos. ¿Qué significa este resultado? Siempre es necesario destacar primero y con prioridad que esta encuesta del poder se realiza desde hace muchos años sobre un universo bastante acotado, reducido. No es una encuesta universal con una cantidad de personas, ciudadanos que puedan opinar. Básicamente son las élites de autoridad pública, periodistas, empresarios, quienes respondemos, y hablo en primera persona porque yo también soy uno de ellos que recibe la encuesta del poder para opinar. Eso es lo primero que hay que destacar porque representan de toda la percepción de una élite nacional que supuestamente seguimos los acontecimientos. De tal manera que, para responder tu pregunta, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en efecto que Alberto Otárola está en un nivel muy, muy similar de ejercicio de poder, sobre todo del poder ejecutivo, que la presidenta Dina Boluarte. Primero porque él es el que más se dirige a la opinión pública, explica las cosas, y cuando aparece al lado de la presidenta Dina Boluarte es quien puede desarrollar quizás hasta con mayor solvencia las acciones y políticas públicas que está dando el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, porque además él suele responder también sobre una serie de acontecimientos, anticipar escenarios. Otárola viene de ser ministro de Estado en otras oportunidades y por lo tanto se le connota con mayor solvencia en el ejercicio de la política. Creo yo que todo eso alimenta el hecho de que aparezca muy similar en cuanto a ejercicio de poder que la presidenta Boluarte. Y Nicanor Boluarte, que es el hermano de la presidenta, aparece detrás de Alberto Otárola. ¿Qué relevancia cobra?
Reitero, como se trata de la percepción de las élites nacionales que siguen día a día Ujú, las noticias, el hecho que aparezca Nicanor Boluarte es muy relevante, ¿no? Por el hecho de que, en efecto, y lo han demostrado muchos reportajes periodísticos, el hermano de la presidenta es una persona que incluso está en permanente confrontación, al parecer, con el propio premier Otárola. Él ha tratado de desarrollar su propia área de poder, incluso comprando kits en el Jurado Nacional de Elecciones o en la OMP para efectos de inscribir hasta un partido político que le dé cierta plataforma de base social a su hermano. Recordemos que el señor Nicanor Boluarte también ha colocado a miembros del gabinete, como el caso de Daniel Maurate, que fue su jefe, ujú. siendo ministro de Trabajo, el último ministro de Trabajo Maurate del gobierno de Yantumala. Nicanor Boluarte fue su viceministro y ha logrado hacer el enroque que pase incluso del sector justicia ahora a ejercer una nueva función del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el gabinete que preside Otárola. De tal manera que Nicanor Boluarte, en efecto, tiene también razón de ser que aparezca en esta encuesta del poder. Sí, la ficha técnica ha sido realizada por Ipsos Perú por encargo de Semana Económica. Y bueno, esto ha sido con encuestas online autoadministradas, dice, ¿no? 224 encuestados en la fecha del campo de 29 de agosto al 11 de septiembre. Y bueno, entre las mujeres también que figuran como las más poderosas está Dina Boluarte con 83%, Keiko Fujimori con 57% y Patricia Benavides con 55% si hablamos de los tres primeros lugares. Patricia Benavides se ha logrado colocar quizá en este lugar por la lucha que ha enfrentado contra Pedro Castillo en cuanto a la corrupción. Yo creo que sí, es lo más significativo que ha tenido la fiscal de la Nación, fuera de ejercer otra lucha también contra la herencia que dejó su antecesora, Zoraida Ábalos, que no hay que taparnos la boca para señalarlo y sostenerlo, contaba con un aparato mediático de ONGs que la protegen y la protegían desde ese momento. Y en tercer lugar, sabemos pues con sospechas muy válidas de los vínculos que tenía Zoraida Ábalos con el expresidente y hoy investigado Martín Vizcarra. De tal manera que creo que Patricia Benavides no solamente ha luchado contra la corrupción de Pedro Castillo, sino que lucha también contra otras fuerzas fácticas que tratan de minar su ejercicio como fiscal de la nación. Tiene también para mí mucho sentido que aparezca en esa encuesta, sobre todo dentro de las mujeres más poderosas, que aparezca Keiko, que en todo caso, a diferencia de Boluarte y Patricia Benavides, no tiene un cargo público específico, solamente la lideresa de un partido que tiene una bancada muy influyente dentro del Parlamento Nacional. También hay que ponerlo como un hecho relevante, dado que Keiko Fujimori aparece entonces en la percepción de las élites peruanas como una mujer que ejerce poder sin tener una función pública. Muy bien. Y en ese sentido también se analiza los personajes con mayor efecto desestabilizador. Y aquí está presente en esta encuesta Poder 2023 Vladimir Cerrón. Se posiciona como el personaje con mayor poder desestabilizador del país. Está también Antauro Humala, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que figuran en la lista. Vladimir Cerrón aparece con el 55%, luego de ubicarse en el tercer lugar, bueno, otros personajes también. Pero ¿por qué Vladimir Cerrón sería uno de los personajes que se ubica como el mayor desestabilizador con este efecto? Creo que la mayoría de personas que leemos política a diario sabemos que el doctor Vladimir Cerrón se las ha arreglado para perdurar con ejercicio de poder pese a la caída de su socio Pedro Castillo, y más bien parece ser que ha sacado provecho de ello a través de la bancada parlamentaria que aún controla y sobre todo a través de su hermano Valdemar Cerrón. De tal manera que para efectos de atribuirle una acción desestabilizadora, está ante todo la percepción de su proyecto político. Vladimir Cerrón es un marxista, leninista, convicto y confeso. Es una persona que no esconde sus convicciones ni su proyecto político. Lo ha desarrollado en muchas oportunidades y dentro de la lógica marxista-leninista, para él la captura del poder tiene muchas vertientes. E incluso pactar, como lo han hecho en el caso del Congreso, con fuerzas políticas que no sean necesariamente afines
a Perú Libre. De tal manera que mientras Vladimir Cerrón, que es además un sentenciado por la Corte Suprema por actos de corrupción, permanezca libre, caminando y trasladándose a todos lados y ejerciendo política, él es un personaje que por mucho que discrepemos de sus tesis y de sus propuestas, hace política y sobre todo acumula poder. Y en efecto, esto yo creo que se manifiesta no solamente en la localidad de su origen, que es la región Junín, donde todavía conserva algunos alcaldes, controla algunas áreas del gobierno regional y por lo tanto tiene un punto de apoyo para ese ejercicio del poder. Y en el caso de Antauro Humala. Antauro Humala se inscribe en la misma línea. Antauro Humala es un anti-establishment que trata de acumular también una fuerza, digamos, popular. Sin duda, esto lo ha demostrado en el sur del país en algunas ocasiones. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, yo recuerdo cuando incluso sus reservistas hacían un ejercicio de fusilar al presidente Vizcarra en la plaza pública, en la plaza de armas de Arequipa, tratando pues de siempre mostrarse en contra de lo establecido. De tal manera que Antauro Humala perfectamente aparece y con justa razón como un elemento desestabilizador y tienen toda la razón de ser, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señor Campos, por estar con nosotros, por brindarnos parte de su tiempo y de su análisis, por compartirlo con Perú 21 TV. Muy amable. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Bien, era entonces César Campos, analista político, también periodista, con quien estábamos hablando sobre esta encuesta Poder. Es la percepción que se tiene de este grupo de 224 encuestados según la ficha técnica. Y el universo son autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, líderes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales. Fue realizada del 29 de agosto al 11 de septiembre del 2023. Con esta información regresamos más adelante.